Era un jueves por la mañana en la cafetería del Distrito Financiero de Madrid, y Lucía Mendoza estaba sirviendo el café con leche en la mesa donde 8 hombres trajeados discutían acaloradamente sobre gráficos y proyecciones en sus laptops. Lucía tenía 29 años, trabajaba como camarera desde hace 4 años para mantener a su madre enferma de Alzheimer y tenía un secreto que nadie conocía. Había sido durante 3 años la analista financiera más brillante de uno de los mayores bancos de inversión de España, hasta que lo perdió todo por denunciar un fraude interno que sus superiores prefirieron ocultar. El hombre a la cabecera de la mesa era Marcos Villanueva, fundador de Villanueva Tech, una empresa de software valorada en 2.000 millones de euros. Los 7 asesores a su alrededor intentaban convencerlo de invertir 200 millones en una startup de blockchain que prometía revolucionar el sector bancario español. Lucía escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Reconoció el nombre de la startup, reconoció el esquema. Era exactamente el mismo fraude que ella había denunciado 3 años antes, el mismo que había destruido su carrera, solo que ahora operaba bajo otro nombre y con otros rostros. Y los hombres que estaban convenciendo a Marcos Villanueva eran los mismos que la habían destruido a ella. Sin pensarlo, Lucía dejó caer la bandeja al suelo y dijo las palabras que cambiarían todo. «Señor Villanueva, esos hombres lo van a estafar. Lo sé porque hace 3 años me arruinaron la vida por intentar detenerlos. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video». Lucía Mendoza tenía 29 años y cargaba sobre sus hombros delgados pero fuertes el peso absolutamente aplastante de una injusticia monstruosa que había destruido sistemáticamente todo lo que ella había construido con años interminables de esfuerzo sobrehumano, sacrificio personal extremo y dedicación absoluta a su carrera profesional. Una injusticia cruel e implacable que la había convertido de una de las analistas financieras más prometedoras y brillantes de toda España en una simple camarera anónima que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir día a día y para cuidar de su madre, gravemente enferma de Alzheimer avanzado. 5 años antes de aquella fatídica mañana de jueves, Lucía había sido, sin ninguna duda, la estrella ascendente más brillante del prestigioso Banco Internacional de Inversiones, conocido en el sector simplemente como BII, una de las instituciones financieras más antiguas, más respetadas y más prestigiosas de España, con su imponente sede central ubicada estratégicamente en el corazón mismo del Distrito Financiero de Madrid, a pocos pasos del edificio de la Bolsa y rodeada de los rascacielos que albergaban a los mayores bancos y fondos de inversión del país. Lucía se había graduado con honores excepcionales y una mención especial del Tribunal de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid con un exigente doble grado simultáneo en Economía Aplicada y Matemáticas Puras, una combinación poco común que requería una capacidad intelectual extraordinaria. Posteriormente, había completado un riguroso máster de 2 años en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos en la mundialmente famosa London School of Economics de Londres, una de las mejores escuelas de negocios del planeta, habiendo obtenido una beca completa que cubría matrícula y alojamiento, gracias a su expediente académico impecable. Había sido reclutada agresivamente y de forma directa por el Departamento de Recursos Humanos del BII, incluso antes de que terminara oficialmente sus estudios de posgrado en Londres. Cuando los cazatalentos del banco la vieron presentar su tesis final sobre detección algorítmica de fraudes financieros y quedaron absolutamente impresionados por la profundidad de su análisis y la originalidad de sus conclusiones. A los 24 años recién cumplidos, Lucía ya era la analista más joven de todo el departamento de fusiones y adquisiciones del banco, y sus superiores directos la consideraban sin ninguna reserva un auténtico prodigio intelectual, destinado inevitablemente a llegar a la cima más alta de la profesión financiera española. Su capacidad para detectar patrones en los datos financieros era casi sobrenatural, una habilidad que sus colegas atribuían a su formación matemática, pero que en realidad era algo más profundo. Una intuición desarrollada desde niña cuando ayudaba a su padre, un humilde contador de un pequeño pueblo de Castilla,
a revisar los libros de los comerciantes locales. Su padre había muerto de un infarto cuando ella tenía 17 años, dejándola sola con su madre y con la determinación férrea de salir adelante. Había trabajado como camarera, como tutora de matemáticas, como cajera de supermercado, todo mientras mantenía las mejores notas de su promoción. Y cuando finalmente había conseguido ese puesto en el BI, había sentido que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero entonces, hace 3 años, todo se había derrumbado. Lucía había descubierto un esquema de fraude masivo operando dentro del propio banco. Un grupo de ejecutivos senior estaba canalizando inversiones de clientes hacia empresas fantasma controladas por ellos mismos. Empresas que existían solo en papel y que prometían rendimientos imposibles en el sector de las criptomonedas y el blockchain. Cuando las empresas inevitablemente quebraban, los ejecutivos se quedaban con el dinero y los clientes perdían todo. El esquema había robado más de 500 millones de euros a lo largo de 5 años, y los responsables eran algunos de los hombres más poderosos del banco, incluyendo al director de inversiones alternativas, un hombre llamado Fernando Castillo. Lucía había hecho lo que cualquier persona honesta habría hecho. Había reunido pruebas y las había presentado al comité de ética del banco, confiando en que la institución haría lo correcto. Se había equivocado terriblemente. En lugar de investigar el fraude, el banco había decidido proteger a sus ejecutivos y destruir a la mensajera. En cuestión de semanas, Lucía fue acusada de falsificar documentos, de robar información confidencial, de violar su contrato de confidencialidad. Fue despedida sin indemnización y demandada por daños y perjuicios. Su nombre fue manchado en toda la industria financiera española. Ningún banco, ninguna consultora, ninguna empresa del sector quiso volver a contratarla, y los hombres que habían cometido el fraude siguieron en sus puestos, más poderosos que nunca. Lucía había tenido que vender su apartamento para pagar los abogados. Había tenido que mudarse con su madre, cuyo Alzheimer había empeorado dramáticamente durante esos meses de estrés, y finalmente, sin opciones, había aceptado el único trabajo que pudo encontrar: camarera en una cafetería del mismo distrito financiero donde una vez había sido una estrella. Cada día servía café a los mismos tipos de personas que la habían destruido, y cada día se tragaba su rabia y su dolor porque tenía una madre que dependía de ella y facturas que pagar. Hasta ese jueves por la mañana, cuando vio a Fernando Castillo sentado en una de las mesas de su cafetería, tratando de convencer a otro empresario inocente de invertir en otra de sus estafas. Marcos Villanueva tenía 55 años y era universalmente reconocido como uno de los empresarios más respetados, más admirados y más exitosos de toda España contemporánea, fundador visionario y presidente ejecutivo indiscutido de Villanueva Tech, una empresa pionera de desarrollo de software empresarial que él había construido literalmente desde cero hace exactamente 25 años y que ahora estaba valorada por los analistas financieros internacionales en más de 2.000 millones de euros, dando empleo estable y bien remunerado a más de 3.000 trabajadores altamente cualificados en oficinas modernas repartidas estratégicamente por toda Europa Occidental y América Latina. Su historia personal era el sueño español clásico hecho realidad tangible, una historia de superación que inspiraba a miles de jóvenes emprendedores en todo el país. Hijo de un humilde electricista del barrio obrero de Vallecas y una costurera trabajadora de Carabanchel, dos de los barrios más populares y modestos del sur de Madrid, Marcos había crecido en la pobreza más absoluta, pero siempre con una determinación feroz e inquebrantable de salir adelante y construir algo grande con sus propias manos. Había estudiado la carrera de Ingeniería Informática en la prestigiosa Universidad Politécnica de Madrid, mientras trabajaba todas las noches como vigilante de seguridad en un polígono industrial de las afueras para poder pagar sus estudios y ayudar económicamente a sus padres. Había fundado su primera empresa en el garaje de la casa de sus padres con únicamente 5.000 euros que había conseguido ahorrar durante varios años de trabajos duros y mal pagados, y una idea innovadora de software de gestión empresarial que todos los expertos a los que consultó consideraron arriesgada pero prometedora. Ahora,
25 años después de aquellos humildes comienzos, Marcos Villanueva era un símbolo viviente del emprendimiento español. Un hombre cuyo rostro aparecía regularmente en las listas anuales de los empresarios más influyentes del país, publicadas por las principales revistas económicas, y que era invitado constantemente a dar conferencias magistrales sobre innovación y liderazgo en las mejores escuelas de negocios del mundo, desde Harvard hasta INSEAD, desde Stanford hasta la London Business School. Pero Marcos tenía un problema que muy pocos conocían. A pesar de todo su éxito, a pesar de su fortuna personal de más de 500 millones de euros, se sentía profundamente inseguro cuando se trataba de inversiones financieras fuera de su área de expertise. Entendía de software, de tecnología, de gestión empresarial, pero el mundo de las finanzas, con sus instrumentos complejos y su jerga incomprensible, le resultaba ajeno y amenazante. Por eso dependía de sus asesores. Por eso confiaba en los expertos que le recomendaban dónde poner su dinero. Y por eso, esa mañana de jueves, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Los 7 hombres sentados a su alrededor no eran realmente sus asesores de confianza. 4 de ellos sí lo eran. Profesionales honestos que habían trabajado con él durante años, pero los otros 3 eran infiltrados, colocados estratégicamente en su círculo durante los últimos 18 meses por Fernando Castillo, el mismo hombre que había destruido a Lucía Mendoza. Fernando había perfeccionado su esquema después del incidente con Lucía. Había aprendido a ser más cuidadoso, más paciente, más sofisticado. Ya no operaba desde dentro de un banco donde podía ser descubierto. Ahora trabajaba desde fuera, infiltrando asesores en los círculos de empresarios ricos e ingenuos, construyendo confianza durante meses o años antes de dar el golpe final. Marcos Villanueva era su objetivo más ambicioso hasta la fecha, 200 millones de euros que desaparecerían en una maraña de empresas fantasma y cuentas offshore en cuanto firmara los documentos que tenía delante. Y Marcos estaba a punto de firmar. Los números parecían sólidos. Las proyecciones eran impresionantes. Sus asesores de confianza habían sido neutralizados mediante información falsa y presión sutil. Todo estaba perfectamente orquestado. Y entonces, una camarera dejó caer una bandeja y pronunció las palabras que detuvieron todo. El silencio que siguió inmediatamente a las palabras de Lucía fue tan absoluto, tan denso y tan pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Los 8 hombres trajeados sentados alrededor de la mesa la miraban fijamente, con expresiones faciales que iban desde la confusión más absoluta hasta el terror apenas disimulado que luchaba por mantenerse oculto detrás de máscaras profesionales. Marcos Villanueva tenía el elegante bolígrafo de plata suspendido en el aire sobre el contrato de 200 millones de euros, completamente congelado en el acto de firmar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido súbitamente en aquella cafetería del distrito financiero. Fernando Castillo fue el primero de todos los presentes en reaccionar ante la situación. Se puso de pie bruscamente de su silla con una sonrisa condescendiente y falsa plasticada en su rostro bronceado, y le dijo a Marcos con tono tranquilizador, pero claramente nervioso, que no hiciera ningún caso a esa mujer claramente desequilibrada y problemática, que probablemente era simplemente una exempleada resentida y amargada del sector financiero, buscando desesperadamente atención mediática y venganza personal, que debían continuar inmediatamente con el negocio importantísimo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Que tenían entre manos antes de que la oportunidad única e irrepetible se les escapara de las manos para siempre. Pero Marcos Villanueva no lo estaba escuchando en absoluto. Sus ojos penetrantes y experimentados estaban fijos únicamente en Lucía, en esta mujer joven con el humilde uniforme azul de camarera que temblaba visiblemente por la tensión del momento, pero que lo miraba directamente a los ojos, sin apartar la mirada, con una intensidad feroz que él reconoció inmediatamente, porque la había visto antes en su propia vida. Era la mirada inconfundible de alguien que dice la verdad absoluta, aunque sabe perfectamente que esa verdad puede costarle absolutamente todo lo que tiene y lo que es. Marcos le pidió que se explicara.
Su voz era calmada pero firme, la voz de un hombre acostumbrado a tomar decisiones importantes basándose en su instinto. Lucía respiró profundamente y empezó a hablar. Contó todo: su carrera en el BI, el fraude que había descubierto, Fernando Castillo y sus cómplices, la destrucción sistemática de su vida y su reputación, y finalmente el reconocimiento de que el esquema que estaban presentando a Marcos era exactamente el mismo, con los mismos patrones, las mismas estructuras, las mismas promesas imposibles. Mientras hablaba, señaló específicamente las inconsistencias en los documentos que estaban sobre la mesa. Explicó cómo los rendimientos proyectados eran matemáticamente imposibles. Mostró cómo las empresas mencionadas como socias estratégicas no existían o eran cáscaras vacías. Identificó las señales de alerta que ella había aprendido a reconocer después de años de estudiar este tipo de fraudes. Fernando Castillo intentó interrumpirla varias veces, su voz subiendo de tono con cada intento, su rostro enrojeciendo de rabia. Pero Marcos levantó una mano para silenciarlo cada vez, sin apartar los ojos de Lucía. Cuando ella terminó, el silencio volvió a caer sobre la mesa, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la verdad revelada, de las máscaras cayendo, de los culpables siendo expuestos. Marcos miró lentamente alrededor de la mesa, estudiando los rostros de los hombres que lo rodeaban. 4 de ellos parecían tan sorprendidos como él, pero los otros 3, incluyendo a Fernando Castillo, tenían expresiones que confirmaban todo lo que Lucía había dicho. Marcos se levantó de su silla, tomó el contrato que estaba a punto de firmar y lo rompió en pedazos delante de todos. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Su voz era de hielo cuando habló. Llamó a su jefe de seguridad y le dijo que viniera inmediatamente a la cafetería con la policía, que había 3 hombres que necesitaban ser detenidos por intento de fraude. Fernando Castillo intentó huir, pero 2 clientes de la cafetería que resultaron ser guardaespaldas de Marcos, que él ni siquiera sabía que estaban allí, lo detuvieron antes de que llegara a la puerta. Las 48 horas siguientes fueron un torbellino de actividad policial, interrogatorios y revelaciones que sacudieron el mundo financiero español hasta sus cimientos. Marcos Villanueva no se conformó con evitar su propia estafa. Contrató al mejor equipo de investigadores forenses financieros de España y los puso a trabajar en colaboración con la Policía Nacional y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desentrañar toda la extensión del fraude de Fernando Castillo. Lo que descubrieron superó las peores expectativas de todos. Fernando Castillo había estado operando su esquema durante más de 12 años, mucho más tiempo de lo que Lucía había sospechado. Había robado más de 800 millones de euros a lo largo de ese tiempo, dinero que había sido canalizado a través de una red de más de 40 empresas fantasma en paraísos fiscales de todo el mundo. Sus víctimas incluían a empresarios, herederos, fondos de pensiones e incluso algunas instituciones gubernamentales. Muchas de esas víctimas habían perdido todo y nunca habían entendido qué había pasado con su dinero. Algunas habían muerto en la pobreza sin saber que habían sido estafadas. Y lo más importante, las pruebas demostraron que Lucía Mendoza había tenido razón 3 años antes. El Banco Internacional de Inversiones había encubierto activamente el fraude, destruyendo pruebas y fabricando acusaciones falsas contra ella para proteger a sus ejecutivos corruptos. La noticia estalló en todos los medios de comunicación españoles. El escándalo del BI se convirtió en la historia del año. 4 ejecutivos del banco, incluyendo al actual director general, fueron arrestados. El banco fue intervenido por los reguladores y la reputación de Lucía Mendoza fue completamente rehabilitada. Pero mientras todo esto sucedía, Marcos Villanueva tenía otra cosa en mente. No podía dejar de pensar en la mujer que le había salvado 200 millones de euros y que ahora estaba siendo vindicada públicamente después de 3 años de injusticia. La buscó el viernes por la noche, después de que la policía terminara de tomarle declaración. La encontró en su pequeño apartamento de Vallecas, cuidando de su madre que ya no la reconocía la mayoría de los días, y le hizo una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía abrió la puerta de su apartamento y encontró a Marcos Villanueva de pie en el pasillo, solo, sin guardaespaldas ni asesores.
sosteniendo una carpeta de documentos y con una expresión que ella no supo interpretar. Él le pidió permiso para entrar. Ella dudó por un momento, luego se hizo a un lado y lo dejó pasar al pequeño salón donde su madre dormía en un sillón frente al televisor apagado. Marcos miró alrededor del apartamento, viendo las paredes descascaradas, los muebles viejos, las facturas médicas apiladas sobre la mesa de la cocina. Vio la vida de una mujer que había tenido todo y lo había perdido por hacer lo correcto. Se sentó en el sofá y le explicó por qué estaba allí. Le dijo que había investigado su historia completamente, que había hablado con sus antiguos profesores, con sus compañeros de la universidad, con las pocas personas en la industria financiera que todavía recordaban su brillantez antes de que su nombre fuera manchado, que sabía exactamente quién era ella y lo que había sacrificado. Y luego sacó los documentos de la carpeta. Era una oferta de trabajo, no cualquier trabajo. Era una oferta para convertirse en la directora de un nuevo departamento que él iba a crear en Villanueva Tech, el Departamento de Integridad Financiera y Prevención de Fraudes. Un departamento con presupuesto ilimitado, autoridad total para investigar cualquier transacción sospechosa y acceso directo a él como presidente de la empresa. El salario era de 250.000 euros al año, más bonificaciones y opciones sobre acciones que podrían valer millones si la empresa seguía creciendo como se esperaba. Pero eso no era todo. Marcos también le ofreció pagar todos los gastos médicos de su madre, incluyendo su traslado inmediato a la mejor residencia especializada en Alzheimer de España. Le ofreció un préstamo sin intereses para comprar un apartamento nuevo en cualquier zona de Madrid que ella eligiera, y le ofreció algo que no tenía precio: la oportunidad de usar su historia y su experiencia para proteger a otros de los mismos criminales que la habían destruido a ella. Lucía escuchó todo en silencio. Cuando Marcos terminó, ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz era firme cuando habló. Le dijo que aceptaba el trabajo, pero que rechazaba todo lo demás. Le explicó que no quería caridad, que no quería empezar su nueva vida con la sombra de la gratitud pesando sobre ella, que si él realmente creía en sus capacidades, entonces le diera la oportunidad de demostrarlas y de ganarse cada euro que recibiera. Marcos la miró durante un largo momento. Luego sonrió, la primera sonrisa genuina que ella le había visto desde que lo conoció. Le dijo que entendía, que respetaba su decisión, pero que añadía una condición. Si en 6 meses ella había demostrado valer lo que él creía que valía, triplicaría su salario y la convertiría en socia de la empresa. Lucía extendió la mano para sellar el acuerdo. Era el comienzo de todo. 2 años después de aquella mañana de jueves en la cafetería del Distrito Financiero, Lucía Mendoza se encontraba en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, frente a 2.000 personas que habían pagado 500 euros cada una para escucharla hablar sobre prevención de fraudes corporativos. Ya no era la camarera que servía café. Ya no era la analista caída en desgracia que nadie quería contratar. Era la directora ejecutiva de Villanueva Integrity Solutions, una empresa independiente que había nacido como un departamento interno de Villanueva Tech y que ahora era la consultora de prevención de fraudes más respetada de España, con clientes en toda Europa y América Latina. Su madre había fallecido 6 meses después de que Lucía aceptara el trabajo de Marcos. El Alzheimer había progresado rápidamente y al final Carmen Mendoza se había ido en paz, en una habitación privada de la mejor residencia de Madrid, con su hija sosteniéndole la mano. Lucía había podido pagarla con su propio salario, no con la caridad de nadie, y eso había significado todo para ella. Fernando Castillo y sus cómplices habían sido condenados a penas de prisión que sumaban más de 100 años entre todos. El Banco Internacional de Inversiones había quebrado, incapaz de sobrevivir al escándalo y a las indemnizaciones que tuvo que pagar a las víctimas del fraude. Y Lucía había sido invitada a testificar ante el Congreso de los Diputados sobre la necesidad de reformar las leyes de protección a los denunciantes de fraudes corporativos. Su testimonio había contribuido a la aprobación de la Ley Mendoza, como la llamaban informalmente, que garantizaba protección legal y económica a los empleados que denunciaran irregularidades en sus empresas. Pero lo que más había cambiado en esos 2 años no era su carrera ni su cuenta bancaria.
era su vida personal. Marcos Villanueva y ella habían empezado como jefe y empleada, luego como socios, luego como amigos, y en algún momento durante el primer año de trabajar juntos, ese respeto mutuo se había transformado en algo más profundo. Él había sido el primero en admitirlo, durante una cena de trabajo que se había convertido en algo completamente diferente. Le había dicho que nunca había conocido a nadie como ella, alguien que combinara esa brillantez intelectual con esa integridad inquebrantable, alguien que prefería ser camarera a comprometer sus principios, alguien que se había levantado de la destrucción total y había convertido su dolor en propósito. Lucía le había respondido que él era el primer hombre poderoso que había conocido, que usaba su poder para hacer lo correcto en lugar de protegerse a sí mismo, que cuando rompió ese contrato y llamó a la policía, en lugar de simplemente alejarse del negocio y olvidarse de ella, había demostrado ser exactamente el tipo de persona que ella había dejado de creer que existía. Se habían casado en una ceremonia íntima en Segovia, en el mismo pueblo donde había nacido el padre de Lucía. Los únicos invitados habían sido familia cercana y los empleados más antiguos de ambas empresas. Ahora, mientras terminaba su conferencia y recibía una ovación de pie de 2000 personas, Lucía vio a Marcos en la primera fila, aplaudiendo con una sonrisa de orgullo que le iluminaba todo el rostro. Pensó en aquella mañana de jueves de hace 2 años, en cómo había dejado caer la bandeja y había dicho la verdad, aunque sabía que podía costarle el único trabajo que tenía, en cómo 5 años de injusticia se habían transformado en una nueva vida que jamás habría imaginado posible. A veces, las historias más extraordinarias comienzan en los momentos más ordinarios, con una taza de café servida en la mesa equivocada, con el coraje de hablar cuando sería más fácil callarse, y con la convicción de que la verdad, aunque duela, aunque destruya, aunque parezca que no vale la pena, siempre termina encontrando su camino hacia la luz. Si esta historia te ha recordado que el valor de una persona no se mide por su título, sino por su integridad, que el coraje de decir la verdad puede cambiar destinos, y que a veces las peores injusticias pueden convertirse en las mayores oportunidades, deja una pequeña huella de tu paso por aquí abajo, un gesto simple que significa mucho para quien crea estos relatos con el corazón. Y si te has quedado hasta el final, si has elegido acompañar a Lucía desde la cafetería hasta el escenario del éxito, entonces esta historia ahora vive también en ti, porque las historias más poderosas no hablan solo de dinero o de poder. Hablan de personas que eligen hacer lo correcto, aunque les cueste todo, de voces que se alzan cuando sería más fácil permanecer en silencio, y de segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos, a veces disfrazadas de una simple taza de café en un jueves cualquiera.